El Señor ha puesto en nuestro corazón hablar durante este mes intercediendo a un mundo en crisis. El primer sermón de esta serie, el Señor nos hablaba de una llamada de urgencia. Y ese primer sermón nos mostraba que estamos viviendo un momento histórico como ninguno otro en ninguna otra ocasión, donde particularmente la carrera de este mundo posmoderno, el relativismo, la pérdida de valores absolutos, ha hecho que el pecado abunde, la descomposición social, moral, familiar, la crisis económica, ha hecho que el ser de hoy, del siglo XXI, esté viviendo un momento de mucha crisis. Frente a esa realidad, parece ser que la iglesia no está ajena, el sistema nos arrastra y nos unta, nos pega toda esta situación. Sin embargo, en medio de esa realidad que a veces el sistema nos empuja, el sermón nos animaba a marcar diferencia. Y el Señor nos decía: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Se requiere que en medio de esa realidad difícil, oscura, ustedes sean la luz y ustedes sean aquellos elementos que preserven, que mantengan, que den el sabor de esperanza en medio de la desesperanza, que den la luz en medio de la oscuridad en la cual se está viviendo. Eso nos hablaba el primer sermón. El segundo sermón, que fue el domingo pasado, nos hablaban de que tú y yo, además de ser luz y de ser sal, hemos sido de manera particular llamados a ser sacerdotes. Hemos sido llamados a ser de manera especial intercesores por un mundo que está en crisis. Intercesores, ya hablamos de intercesión por bendición, de intercesión por sanidad, de intercesión por liberación y una serie de elementos que nuestra hermana nos presentó, que tú y yo en el Espíritu de Dios somos capacitados para interceder por un mundo en crisis. Ahora, déjeme decirle, si usted mira hacia afuera, de verdad que la cosa está oscura, de verdad que la cosa está grave. Las noticias en esta semana alrededor del mundo giran en torno a las manifestaciones que hay en contra de unos moralistas, la manifestación de unos moralistas en contra de la avaricia económica. Se intentaron tomar la bolsa en Nueva York, se intentaron tomar las bolsas en diferentes ciudades, particularmente en Roma intentaron tomarse la bolsa y no pudieron, tomaron una catedral. Aunque eran manifestaciones pacíficas, esto ha desatado una serie de confrontaciones y mire, la gente está queriendo escuchar una respuesta a la crisis. Déjeme decirle esto: la gente quiere escuchar una voz de alternativa, la gente quiere escuchar una voz de esperanza en medio de la situación, la gente quiere saber que hay una alternativa y no en la religión. La gente está cansada de religión. Las religiones hoy por hoy lo que han hecho también es confundir a la gente. Pero déjeme decirle, toda esta realidad de crisis económica, de crisis social, de crisis moral, aún de crisis religiosa, hay alguien que, como el dueño del titiretero, el dueño del circo, maneja los hilos y tiene el control. Hay alguien que tiene el control del sistema. La Biblia nos enseña que el diablo, Satanás, es el príncipe ahora de este mundo. Y detrás de esta realidad, déjeme decirle, más allá del gobierno, más allá de las circunstancias, detrás de tu crisis personal, detrás de tu crisis familiar, detrás de la crisis social, está el llamado diablo. Escuche, y hay ocasiones, hay una situación que se está pasando en las iglesias, y es que ahora desde los púlpitos no se habla del diablo. ¿Por qué razón no se habla del diablo? Porque también la religión se ha acomodado y vivimos en la época del confort, en la época donde todo lo queremos fácil y rápido, y lo más fácil para predicar es no predicar del diablo. Porque predicar del diablo, como nos hablaban en el devocional, es atrevernos a quitarle la máscara
entender cuáles son sus pensamientos, entender cuál es su propósito de muerte y de destrucción, desenmascararlo, sacarlo a la luz. Y cuando conocemos al enemigo, tú tienes la capacidad de decidir: o sigue caminando con el diablo, o toma decisión de caminar con el Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. En el primer sermón hablábamos que la gente a veces se va con el diablo porque justamente no sabe que va con el diablo, no sabe que va con el sistema que lo lleva a la muerte. Es por eso que el tema de esta mañana, el Señor lo puso en mi corazón bajo el título justamente: conociendo al enemigo. Yo quiero que usted repita, porque no hay presentación de PowerPoint, así que usted va a tener la Biblia abierta para poder seguir el texto. Repita conmigo el título: conociendo al enemigo. Ahora dígale que tiene al lado: voy a conocer al diablo. No lo mire, pero dígaselo. Que entre otras cosas, déjenme decirle lo siguiente: en muy raras ocasiones el diablo se presenta como algo feo. Casi que nunca, y eso lo vamos a ver en el desarrollo del sermón, casi que nunca el diablo se presenta como algo desagradable. Por el contrario, una de las estrategias que utiliza el enemigo para capturar la atención, para capturar la mente de hombres, mujeres, jóvenes y niños, es que el diablo se presenta inofensivo, atractivo, es más, deseable, apetitoso. Y el diablo conoce que adentro tenemos algo que se llama naturaleza pecaminosa, hedonismo, circunstancias de adentro que la puede conectar y capturar nuestra atención. El diablo sabe eso. Jesús, el educador, el maestro de maestros, él siempre enseñó caminando con la gente de la vida cotidiana. Y fue en más de una ocasión que él tuvo confrontación con aquellos que querían ocultar la verdad. El texto que vamos a leer es una confrontación de Jesús, confrontación que enseña, que educa. Voy a pedir que usted abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44. Dice así la palabra del Señor: vosotros, dice la versión Reina Valera, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Estas palabras pronunciadas de Jesús, pronunciadas de la boca de Jesús, tienen una profundidad. Los que hemos tenido la oportunidad de ir por el seminario, hay un curso particular en el seminario que dura aproximadamente un año, y es un curso intensivo, dura un año, y se llama demoniología. Yo me acuerdo que cuando yo llegué al salón y decía, aquí se estudia demoniología, en la puerta del salón, yo dije, vamos a ver al diablo aquí en este salón, o a los demonios aquí en este salón. Pero uno de los textos centrales en el curso justamente es entender qué enseña Jesús acerca del enemigo, del que hoy tiene el control
control de este sistema. Jesús hablaba, enseñaba, confrontaba. Y en esta ocasión, cuando Jesús hablaba aquí, es interesante que cuando Jesús habla aquí, no habla a gente que no había conocido a Jesús. Era gente, escuchen, gente que ya por un tiempo había caminado con Jesús. Lo habían reconocido, pero que aunque caminaban con Jesús, escuche, aunque caminaban con Jesús, no conocían al enemigo. Y eso se parece mucho a muchos de nosotros, que aunque estamos en la iglesia, que aunque estamos queriendo caminar con el Señor, no conocemos el enemigo. Así que el mensaje, así como Jesús lo dijo a este grupo de sus seguidores, es posible que nos pueda servir a nosotros en esta mañana. Jesús les dijo en el versículo 31 del mismo capítulo, el versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Escuche esto. Estos versículos no eran literalmente para hijos del diablo. Lo quiero colocar en el contexto. Estas palabras estaban dichas por Jesús para gente que había visto a Jesús, que había reconocido a Jesús, que había escuchado las enseñanzas de Jesús. Es más, que como habían creído en Jesús, les seguían. A esa gente que le seguía, en un momento de confrontación le dice: aunque ustedes me estén siguiendo, todavía ustedes son hijos del diablo. Eso suena duro. Pongámoslo en el siglo XXI, y en el siglo XXI diría: aunque usted venga a la iglesia, aunque usted cante, aunque usted sea miembro de la iglesia, aunque usted sea el director del coro, aunque sea el presidente de uno de los ministerios, aunque usted haga todo lo que tiene que hacer, si no hace por lo menos dos cosas, todavía es hijo del diablo. Quiero llamar la atención que estas palabras fueron dichas por Jesús a judíos que habían creído en él. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús dijo? ¿Qué fue lo que Jesús les quería enseñar? Les dijo: miren, si ustedes, vengan conmigo al versículo 31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo creo que usted subraya ahí en su Biblia ese texto, porque para dejar de ser hijo del diablo hay que hacer dos cosas, que Jesús lo que está diciendo ahí es eso: si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, mis hijos, mi familia, la gente que está identificada conmigo. Entonces yo, estudiando el texto con la ayuda del Espíritu Santo, entendí dos palabras claves. La primera palabra que Jesús pronuncia es permanencia. Permanencia. Escuche: si permaneciereis, eso es un español muy refinado, se lo voy a decir de manera sencilla. Si permanecen, si están plantados, si están afirmados, si permanecen. La palabra permanencia, según el diccionario, quiere decir constancia, consistencia, disciplina y decisión.